Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Vamos a comenzar comisión 17. Levanta la mano. Bac Ferreira Nadia. Hola, profe. Buenas noches. Hola, buenas noches, Nadia. Castillo Micaela. Coronel Lionel. Presente, profe. Bien, Lionel. Fontana Rodrigo. Lescano Paula. Presente, profe. Bien, Paula. Maidana Sandra. Paiva de Freitas Bruno. Portes Nadia. Presente, profe. Bien, Nadia. Rolín Marcirio. Hola, profe, presente. Hola, Marcirio. Schmidt González Lelia. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Lelia. Schneider Fogasa Francele. Hola, profe, presente. Hola, Francele. Strieder Gabriela. Presente, profe. Bien, Gabriela. Tonoli Giancarlos. No te escucho, Jean. Te veo, pero no te escucho. Y no veo que hablas, pero no se escucha. Bueno, solucionar tu micrófono, Jean. Bueno, baja la mano 17, levanta 18. Alcaraz, Luis Orlando. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches, Luis. Carrasco, Araceli. Presente, profe. Bien, Araceli. De Carvalho Matos, Amanda. Dos Santos Pereira, Taise. Presente, profe. Bien, Taise. Komorowski Duarte, Anelis. Miote Leonardo. Quirós, Gabriel. Presente, profe. Bien, Gabriel. Rosy, André. Acá, profe, presente. Bien, André. Schmidt Núñez, Ruander. Schulz, Lautaro. Presente, profe. Bien, Lautaro. Simon, Arthur. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Arthur. Vega, Marian. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, Marian. Wanderer, Leonardo. Presente, profesora. Bien, Leonardo. Bueno, baja la mano 18. Levanta 19. Acuña, Florencia. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Florencia. Calvo, Matías. Buenas noches, profe. Buenas noches, Matías. Dalasta, Ángelo. Hola, profe, acá. Hola, Ángelo. De Almeida, Froner, Margaret. De Andrade, Andrea. Hola, profe. Buenas noches. Hola, Andrea, buenas noches.
De Magallanes Freitas, Víctor. De Sousa Casiaba, Fabiani. Presente, profe. Bien, Fabiani. Jardín de Lima, Karen. Hola, profe, presente. Hola, Karen. Méndez. Presente, profe. Flavia. Bien, Flavia. Viola, Lorenzo. Presente, profe. Bien, Lorenzo. Sarsi, Eduarda. Presente, profe. Bien, Eduarda. Shewerman, Caroline. Hola, profe. Hola, Caroline. Bien, baja la mano 19. Levanta 20. Ali Andresa. Babugia William. Presente. Bien, William. Canton Emanuele. Kun. Francesca. Hola, profe, buenas noches. Hola, Francesca, buenas noches. Miola Daniel. Presente, profe. Bien, Daniel. Müller, Evelyn. Presente, profe. Bien, Evelyn. Oliveira Dallaporta, Bruna. Presente, profe. Bien, Bruna. Pantoja dos Santos, Débora. Reinhardt, Sheila. Presente, profe. Bien, Sheila. Scaramusino, Tiziana. Silvestri, Mariana. Presente, profe. Bien, Mariana. Truz, Tamara. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, Tamara. Bueno, baja la mano, comisión 20. Levanta 21. Cabral, Abril. Presente. Bien, Abril. Correa Méndez, Jarice. Presente, profe. Bien, Jarice. Dalia Brida, Cananda. González Canario, Lucía. Buenas noches, presente, profe. Buenas noches, Lucía. Iñiguez, Tamara. Presente, profe. Bien, Tamara. Medina, María Luisa. Hola, profe, buenas noches. Hola, María Luisa. Mujica Rue, Agnes. Acá, profe. Bien, Agnes. Munchen, María Eduarda. Eduarda, te veo. Activa. Ahora sí. Buenas noches, profe. Buenas noches. Robalo Pereira, Pamela. Bien, Pamela. Silva Marcos. Presente, profe. Bien, Marcos. Talleto de Matos, Claudia. Presente, profe. Bien, Claudia. Bueno, baja la mano 21. Levanta 48. 49, perdón. Hola, profe. Buenas noches. Yo estaba sin internet. Ahora vuelvo a tomar y ahí te pongo, Andrés, aguantamos un ratito. Cardoso Valeria.
Craco Melanie. Presente. Bien, Melanie. Fernández Maite. Helen Juliana. Kresmer Acosta Lais. Presente. Bien, Lais. Moreno Micaela. Presente, profe. Bien, Micaela. Núñez Lucía. Presente, profesora. Bien, Lucía. Olivera de Sousa Alexandrina. Presente, profe. Bien, Alexandrina. Oliveira Lima Natalia. Presente, profe. Bien, Natalia. Tchaikovsky Gonzalo. Acá presente, profe. Bien, Gonzalo. Suárez Ben Bruna. Presente, profe. Bien, Bruna. Suárez Tamara. Presente, profe. Bien, Tamara. Bueno, baja la mano 49. Levanta 54. Aguirre Elizabeth. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches, Elizabeth. Vitancourt Víctor. Presente, profe. Bien, Víctor. Franceschi Paloma. Acá, profe. Bien, Paloma. Mambrín Gustavo. Presente, profe. Bien, Gustavo. Márquez Caetano. Jolio. Presente, profe. Bien, Jolio. Nikish Juliana. Pereira Guimaraes Gabrieli. Acá, profe. Bien, Gabrieli. Petrovsky Tayana, perdón. profe. Bien, Tayana. Rojas Alfonso Magalí. Silva de Oliveira Brián. Presente, profe. Bien, Brián. Tomasela Melina. Presente, profe. Bien, Melina. Bueno, baja la mano 54. Levanta 55. Amarilla Carilux Silvana. Presente, profe. Bien, Silvana. Barros Vicari Vinicius. Hola, profe, acá presente. Bien, Vinicius. Heyer Matías. Presente, profe. Bien, Matías. Méndez William. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches, William. Mesa Patricia. Presente, profe. Bien, Patricia. Moya Lara. Presente, profe. Bien, Lara. Piris Ana. Presente, profe. Bien, Ana. Maximiliano. Presente, profe. Bien, Maximiliano. Sánchez Sofía. Santos de Chávez, Selma. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches, Selma. Cisterna Evelyn. Presente, profe. Bien, Evelyn. Stacul Valentino. Beach Valentín. Bueno, baja la mano 55, levanta 56. Vesco, Malena. Presente, profe. Bien, Malena. Cardoso, Camila. Presente, profe. Bien, Camila. Dichuk, Juan Francisco.
Espínola Facundo. Presente, profe. Bien, Facundo. González Dávalos Leonel. Muñoz Ana Candela. Presente, profe. Bien, Candela. Estás toda tapada, Candela. Reigel Juliana. Presente, profesora. Bien, Juliana. Sullivan Silva Alan. Vega Ailén. Presente, profe. Bien, Ailén. Guillermo. Presente, profe. Bien, Guillermo. Melissa. Presente, profe. Bien, Melissa. Sarsa Abril. Miño Walter. Presente, profe. Bien, Walter. Bueno, baja la mano 56. Ahora voy a nombrar todos los que no dieron su presente. Comisión 17, Castillo Micaela, Fontana Rodrigo, Maidana Sandra, Paiva de Freitas Bruno, Comisión 18, de Carvalho Matos Amanda, Komorowski Duarte Anelis, Miote Leonardo. Hola, profe. Buenas noches. Acá, presente. Hola Leonardo. Schmidt Núñez Ruander. Comisión 19, de Almeida Froner Margaret, de Magallanes Freitas Víctor. Comisión 20, Ali Andresa. Presente, profe. Bien, Andresa. Canton Emanuele. Pantoja dos Santos Débora. Scaramusino Tiziana. Comisión 21, Dayabrida Cananda. Presente, profe. Bien, Cananda. Comisión 49, Cardoso Valeria. Fernández Maite. Helen Juliana. Comisión 54, Nikish Juliana. Rojas Alfonso Magalí. Comisión 55, Sánchez Sofía. Stacul Valentino. Beach Valentín. Y comisión 56, Dichuk Juan. González Dávalos Leonel. Sullivan Silva de Vasconcelos Alan. Sarsa Abril. Estamos. Bueno. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Tenemos que hablar sobre asma. Vamos a dar una introducción sobre el tema y después vamos al caso clínico que tenía que responder para hoy. Voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, vamos a ver cómo se define asma.
Asma, como tienen acá, es una enfermedad de tipo inflamatoria y está causada por reacciones alérgicas que se da de forma repetida, en forma inmediata o tardía en el pulmón y conduce a una tríada clínico-patológica que es característica en esta enfermedad. Aparece obstrucción intermitente irreversible de las vías respiratorias, hay una inflamación bronquial crónica con presencia de eosinófilos, también hay hipertrofia del músculo liso bronquial, como así también aparece una hiperrespuesta bronquial, es decir, una hiperreactividad a los broncoconstrictores, constrictores que ahora vamos a ver cuáles son y cuál es su mecanismo de acción. Bien, con respecto a la fisiopatología del asma bronquial, hay que tener en cuenta entonces, según estuvimos diciendo, la inflamación bronquial, la alergia y atopía y la hiperrespuesta bronquial. Vamos a ir viendo uno por uno en qué consiste y a qué se debe. Bueno, dentro de la inflamación bronquial van a intervenir células como así también mediadores químicos. Dentro de las células participan fundamentalmente los eosinófilos y los mastocitos. Estos van a ser activados en el epitelio, en la luz del bronquio, y esto va a ocasionar que empiecen a aumentar sustancias en esta zona, como por ejemplo la histamina, las prostaglandinas D2, los leucotrienos, y los mastocitos, como así también los eosinófilos, tienen en su superficie receptores para la porción Fc de la inmunoglobulina E, como habíamos visto ya en clases anteriores. Así que la inmunoglobulina E que se va a generar por este proceso de exposición al alergeno, se va a unir a sus receptores específicos Fc epsilon, que se encuentran expresados en la membrana del mastocito, y de esa manera el mastocito se va a encontrar sensibilizado. Cuando vuelva a ingresar el alergeno, eso va a hacer que se active ese mastocito y se desencadene la respuesta alérgica. Bueno, dijimos que este proceso inflamatorio iba a estar a cargo de células, como así también de mediadores químicos. Los mediadores químicos, como dice su nombre, son sustancias químicas que van a ser liberadas en este entorno y van a provocar edema, como así también broncoconstricción ahí en la mucosa respiratoria. Se va a liberar, por ejemplo, histamina, que tiene un efecto broncoconstrictor, como así también vasodilatador, y de esa manera va a producir el edema en la zona y la constricción del músculo liso de los bronquios. Los eicosanoides, como la prostaglandina D2, la prostaglandina F2, son potentes broncoconstrictores, y también se va a liberar otra sustancia que es el PAF, que significa factor activador de plaquetas, que también es broncoconstrictor, como así también actúa como quimiotáctico para los eosinófilos para que vengan a colaborar en la zona. Acá vemos una imagen cómo es la vía respiratoria normal y acá vemos cómo es con una persona con asma. Vemos cómo la zona está inflamada, empieza a aumentar el grosor, o sea, disminuye el diámetro por el cual tiene que circular el aire y aumenta la producción de moco. Entonces, todo esto dificulta la salida de aire, como así también el ingreso del aire. Por lo tanto, este paciente va a tener dificultad respiratoria. Bien, otra situación que había que considerar es la atopía. La atopía se define como una condición hereditaria
que va a estar dada por una respuesta inmunológica excesiva. Se va a formar mucha inmunoglobulina E frente a sustancias del medio ambiente, o sea que se caracteriza por una hipersensibilidad de tipo 1. Cuando se produce esta reacción antígeno-anticuerpo, que estaría dada por la inmunoglobulina E en este caso, se van a liberar mediadores químicos que van a causar cambios en la mucosa bronquial y eso es lo que va a llevar a la obstrucción, como se veía en el gráfico anterior. Van a haber diferentes sustancias que van a provocar el asma alérgico, que serían los alergenos que denominamos. Dentro de los alergenos habituales, comunes, se encuentra el polen, que puede ser de gramíneas, puede ser de hierbas, de malezas, de flores, de árboles de diferentes tipos, que tienen acá todo en el listado. Los ácaros, que se encuentran en el polvo doméstico, los hongos aerógenos, o sea, los que están en el aire, y los animales, el epitelio, por ejemplo, los animales o los pelos de gatos, perros, ratas, las plumas, la caspa de caballo, los fluidos biológicos como orina, saliva de gato, de ratas, actúan como alergenos habituales en la población. Y lo tercero que teníamos que tener en cuenta era la hiperrespuesta bronquial. Esto se define como la tendencia que tiene el árbol bronquial a una respuesta broncoconstrictora excesiva frente a estímulos físicos o químicos. Dentro de los químicos tenemos, por ejemplo, la metacolina, la histamina, el monofosfato adenosina, y dentro de los estímulos físicos, el ejercicio, la hiperventilación. En el ejercicio hiperventilamos y al hiperventilar se cree que se produce un cambio en la osmolaridad del líquido que rodea a los bronquios y eso hace que se activen los mastocitos liberando todo su contenido y eso es lo que generaría esta respuesta alérgica durante el ejercicio en las personas asmáticas. Hay que tener en cuenta que hay que diferenciar lo que son factores de riesgo de factores desencadenantes. Factores de riesgo son todas las situaciones o sustancias que predisponen a una persona a padecer asma. En cambio, los factores desencadenantes son todas las situaciones o sustancias que agravan el asma. O sea, una persona que ya tiene asma y empeora su asma frente a estas situaciones. Vamos a ver cuáles son. Los factores de riesgo se van a clasificar a su vez en factores endógenos y factores ambientales. Dentro de los factores endógenos tenemos la predisposición genética. Hay varios genes que siguen siendo estudiados y están asociados a esta enfermedad. La atopía, que era esta hiperrespuesta que dijimos, la hipersensibilidad de las vías respiratorias, el género y la etnia que no se sabe bien. ¿Sí? Hay muchos factores que no se sabe bien el mecanismo mediante el cual desencadenan este problema. Y dentro de los factores ambientales hay alergenos tanto de espacios cerrados como abiertos, alguna sustancia por el trabajo que estemos realizando, el fumar, infecciones de las vías respiratorias, la obesidad, infecciones víricas incipientes, dentro de los factores de riesgo. Y dentro de los factores desencadenantes que dijimos que eran factores que empeoran el asma, en personas que ya se sabe que tienen asma,
tenemos, por ejemplo, los alergenos. Fíjense que los alergenos están tanto como factores de riesgo, como así también factores desencadenantes, es decir, que van a iniciar el asma, y una vez que ya la persona es asmática, cada vez que se exponga a este alergeno, va a desencadenar otro cuadro. Infecciones virales, el ejercicio, la hiperventilación, el aire frío porque se cree que cambia la temperatura en la mucosa bronquial y eso activaría también a los mastocitos. El dióxido de azufre, los gases irritantes, fármacos como el ácido acetil salicílico, que vamos a ver ahora más adelante. El ácido acetil salicílico lo que hace es inhibir a una enzima que es la ciclooxigenasa, y de esa manera desvía en la vía hacia la formación de leucotrienos. Y los leucotrienos son más potentes broncoconstrictores, entonces por esa manera desencadenan un cuadro más grave de asma. Bueno, el estrés, los irritantes como aerosoles domésticos, el humo, pinturas. Bien, el asma entonces es una hipersensibilidad de tipo 1, se desencadena esta respuesta y vamos a ver en qué consiste. Bien, cuando estamos en presencia de un alergeno, ese alergeno va a ser captado por las células dendríticas. Esta va a actuar como célula presentadora, por lo tanto va a presentar el alergeno a los linfocitos de helper 2, y estos van a liberar mediadores como la interleuquina 4, la interleuquina 13, que van a actuar sobre los linfocitos B para que estos favorezcan la síntesis de inmunoglobulina E. Como así también se va a liberar interleuquina 5, que va a actuar como quimiotáctico para los eosinófilos, por lo tanto van a llegar a la zona, y estas inmunoglobulinas E se van a unir, como dijimos, a sus receptores específicos Fc epsilon de los mastocitos, y ahí queda sensibilizado. Cuando la persona vuelve a exponerse al alergeno, o sea, una reexposición, ahí se une el alergeno a las inmunoglobulinas E del mastocito sensibilizado y ahí se activa. Por lo tanto, se degranula y también participa el eosinófilo, que también tiene receptores para la inmunoglobulina E, pero en menor cantidad. Y bueno, van a liberar su contenido, sus mediadores que van a participar en este proceso. Bueno, cuando la persona se expone en repetidas ocasiones al alergeno, se va a activar entonces el mastocito que está sensibilizado, y eso hace que se liberen los mediadores, que pueden ser aminas vasoactivas, mediadores lipídicos como la histamina, la prostaglandina D2, el factor activador de plaquetas. Bueno, esto van a generar una reacción de hipersensibilidad inmediata, como así también citoquinas que van a participar en la reacción tardía. Bueno, todo esto va a provocar lesiones anatomopatológicas, que sería una fragilidad del epitelio. Se va a producir una infiltración del epitelio, de la submucosa, van a quedar en esa zona las células inflamatorias, se va a engrosar la membrana basal, se va a hipertrofiar, va a haber una hiperplasia de la musculatura lisa, ahí en el bronquio, en las glándulas de secreción mucosa. Acá vemos cómo se va agrandando, se va inflamando la vía, y los pacientes con asma moderada a grave,
es habitual la presencia de tapones de moco. Eso va a ir ocluyendo acá la luz, por lo tanto se va a dificultar más todavía el pasaje de aire. Así que como un mecanismo compensatorio, el paciente va a toser tratando de eliminar ese moco que se va formando y poder así favorecer la respiración. Bien, dentro del cuadro clínico, el asma se va a clasificar de 3 maneras, como asma intermitente, asma persistente y atípico. El intermitente es cuando el paciente tiene episodios de disnea, que es esa sensación de falta de aire, va a tener sibilancias, que es un ruido respiratorio anormal que se escucha como un silbido, y eso se debe a que el aire pasa a alta velocidad por una vía obstruida, estrecha, entonces por eso silba, y es audible tanto con estetoscopio como si está grave el paciente se puede escuchar estando sentado al lado del paciente. Así que la intensidad es variable y está intercalado con periodos asintomáticos. Esta forma, el asma intermitente, es la que predomina en la infancia y es frecuente que se mejoren estos síntomas o pueden desaparecer cuando el chiquito se transforma en adolescente, o sea que en la adolescencia desaparece. Ese es el asma intermitente. Se cree que es porque, no está comprobado, pero se cree que esto ocurre porque cuando son chicos no está bien desarrollado todas las vías bronquiales y cuando ya se transforman en adolescentes se desarrolla mejor. Entonces se cree que por eso se termina el problema, pero no está comprobado. Bueno, la otra forma de asma es la persistente. Esta se caracteriza por síntomas continuos, va a tener tos, va a tener sibilancia, va a tener la sensación de falta de aire oscilante, variable en intensidad, y tiene que emplear fármacos broncodilatadores para poder dilatar la musculatura lisa de los bronquios y de esa manera sentirse mejor. Se observa en asmáticos que inician la enfermedad en la edad adulta, este tipo de asma, y el paciente con esta forma rara vez llega a curarse y suele requerir tratamiento y supervisión médica de por vida. Y el otro tipo de asma es el asma atípica, que debuta con tos persistente, disnea ante el esfuerzo, o sea, esa sensación de falta de aire cuando está haciendo un esfuerzo, y siente opresión en el tórax. Esto es lo que dice el paciente que tiene. Entonces, para poder diagnosticar si es un asma atípica, hay que auscultar al paciente para poder sentir las sibilancias, para poder escucharlas, y también hay que hacer una espirometría para evaluar la función ventilatoria. Se le hace antes del broncodilatador y después del broncodilatador. Y si mejoran los parámetros con el broncodilatador, entonces ahí sí se puede diagnosticar que se trata de un asma atípica. Bueno, ¿cómo se trata al paciente con asma? Hay diferentes tipos de tratamiento. El que yo les puse acá es cuando el paciente está grave, ¿sí? Entonces se hace esto que les voy a decir ahora, pero hay diferentes tipos de tratamiento según la situación en la cual se encuentra el paciente. Bueno, esto que vamos a ver es cuando el paciente está con AGA, que sería una agudización grave del asma, o sea que va a estar internado el paciente,
lo que hay que hacer es administrarle oxígeno porque disminuye la PO2, por lo tanto hay que administrarle oxígeno para poder corregir esa hipoxemia y siempre hay que estar controlando con la oximetría o bien hacerle una gasometría arterial para ir viendo los valores de PO2 si mejora o no el paciente. Y de esa manera ir regulando la administración de oxígeno. También hay que darle agonistas adrenérgicos beta 2 de acción corta que van a ser inhalados. Esto ahora les voy a mostrar cómo es el mecanismo de acción en un esquema para que se entienda mejor, pero básicamente los agonistas adrenérgicos beta 2 lo que hacen es dilatar el músculo liso bronquial. Entonces, de esa manera disminuyen la broncoconstricción y el paciente mejora y puede respirar mejor. También hay que darle glucocorticoides en dosis altas. Esto es para disminuir el proceso inflamatorio y en situaciones en que haya signos de riesgo vital se puede añadir otro fármaco que es el bromuro de ipratropio. El bromuro de ipratropio es un anticolinérgico porque la acetilcolina, que es el neurotransmisor liberado por el parasimpático, lo que hace es contraer la musculatura lisa. Entonces lo que hace es inhibir a para relajar la musculatura. Bien. Dentro de los mediadores broncoconstrictores tenemos a los leucotrienos. Hay varios tipos de leucotrienos, pero los que ejercen el efecto broncoconstrictor potente son el C4, D4 y E4, que se van a sintetizar a partir del ácido araquidónico mediante una enzima que es la 5-lipoxigenasa, y estos son los que van a generar entonces la broncoconstricción mediante proteínas GQ asociados al funcionamiento de esta. Si se quiere inhibir a estos leucotrienos, lo que hay que darle al paciente es este fármaco que se llama Montelukast. El Montelukast son pastillas que son masticables, tiene que tomar una por día, y de esa manera disminuye el efecto de estas sustancias y se relaja la musculatura. Este fármaco anda muy bien. Incluso se toma para que no le dé los ataques de asma, ¿sí? Como medida preventiva. Y otro broncoconstrictor es la acetilcolina, que va a actuar mediante receptores muscarínicos, el M3, que está acoplado a la proteína GQ. Ahora les voy a mostrar en un gráfico para que se vea bien el mecanismo. Bueno, y el bromuro de ipratropio lo que hace es inhibir justamente a este receptor para que se dilate la musculatura. Bueno, con respecto al asma y a los AINES, una pequeña proporción de los asmáticos adultos, entre el 1 al 5%, empeora con el ácido acetilsalicílico. ¿Por qué? Acá, fíjense, estos serían fosfolípidos de membrana que por acción de una enzima que es la fosfolipasa 2 vamos a obtener el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico puede tomar dos vías. Si toma la vía de la ciclooxigenasa, obtenemos prostaglandinas, tromboxano y prostaciclinas. Y si toma la vía de la lipoxigenasa, obtenemos los leucotrienos. Los AINES lo que hacen es inhibir a la ciclooxigenasa, por lo tanto se desvía el ácido araquidónico hacia la formación de los leucotrienos, ¿sí? Se activa esta enzima y obtenemos estos leucotrienos que son potentes broncoconstrictores.
Tanto el C4 como el E4 y el D4 también los van a encontrar con esta sigla SRSA, que es sustancia de reacción lenta de la anafilaxia. Antiguamente se los llamaba así, pero hay libros que los siguen denominando de esta manera. Y este es otro leucotrieno, el B4, que este tiene una acción quimiotáctica de neutrófilos, ¿sí? No es broncoconstrictor. Bueno, y estos entonces tienen ese efecto potente. Bueno, y también se vio que hay una predisposición genética a producir mayor cantidad de leucotrienos y por lo tanto mayor broncoconstricción en este tipo de pacientes. Bien, a ver, acá tenemos entonces el mecanismo que les había dicho. Vamos a ver cómo actúan los broncodilatadores. Bien, habíamos dicho que la acetilcolina va a actuar entonces sobre receptores muscarínicos de tipo 3 y esto va a estar acoplado a la proteína GQ. La proteína GQ entonces va a activar a la fosfolipasa C, que mediante el inositol trifosfato va a actuar sobre el retículo sarcoplásmico para que se libere calcio. Ese calcio se va a unir a la calmodulina y va a desencadenar el proceso de la contracción del músculo liso, por lo tanto se va a contraer. Por otro lado, la proteína quinasa C va a estimular a la quinasa de la miosina y va a inhibir a la fosfatasa. Entonces, de esa manera se va a estimular a la contracción bronquial. Si se le da un anticolinérgico, como el bromuro de ipratropio, entonces se inhibe este mecanismo y en vez de contraerse, se relaja la musculatura. Otro fármaco muy utilizado es el salbutamol. El salbutamol es un agonista beta-2 adrenérgico. Así que acá tenemos el receptor beta-2 que está acoplado a proteína GS, la cual se va a activar y va a activar a la adenilatociclasa. La adenilatociclasa, como ustedes recuerdan, hace que el ATP se transforme en AMP cíclico y el AMP cíclico va a activar a la proteína quinasa A. La proteína quinasa A acá no muestra, pero lo que va a hacer es fosforilar los canales de potasio. Los va a abrir, entonces el potasio va a salir y de esa manera se va a hiperpolarizar la célula. Al hiperpolarizarse, eso inhibe a los receptores, a los canales, de calcio, por lo tanto se cierran los canales de calcio y el calcio no puede entrar. Entonces, de esa manera se relaja el músculo liso. Y otros fármacos que también se pueden utilizar son, por ejemplo, la teofilina, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4. La fosfodiesterasa, esta ya habíamos visto también en repetidas oportunidades, pero recordamos, la fosfodiesterasa lo que hacía era transformar el AMP cíclico en AMP lineal. Así que si se inhibe a la fosfodiesterasa 4, van a aumentar los niveles de AMP cíclico, por lo tanto se va a activar la pKa y por el mecanismo que explicamos recién va a fosforilar canales de potasio, va a abrir los canales, se va a liberar potasio al exterior, eso va a hiperpolarizar la membrana, entonces se inactivan los canales de calcio y se relaja el músculo. Bueno, no sé si les quedó alguna duda. A ver, acá en el chat. Solo con eso, solo con pastillas antialérgicas, se terminó.
Ah, leí la última parte. Ah. Y sí. Bueno, por suerte. Por suerte terminó. Bien. Bueno, ¿alguna duda de todo esto? ¿No? ¿Se entendió todo? Bueno, vamos entonces al caso clínico. A ver, dice, ingresa a la guardia de una sala periférica un paciente de 17 años con historia de asma bronquial de varios años de evolución. El paciente se encuentra en viaje de egresados en la ciudad de Bariloche en el mes de agosto y perdió la mochila con la medicación. Ahí tenía salbutamol en aerosol, el cual no ha podido comprar por falta de dinero. La crisis comenzó al ponerse nervioso por toda esta situación. El paciente presenta severa dificultad respiratoria y coloración azulada de piel y labios. Entonces les pregunta, ¿cuál es la causa de la dificultad respiratoria que presenta este paciente? Principalmente el frío y también el nerviosismo porque perdió justamente la bolsa donde estaba su medicación. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Estrés. Bien. Sí. El nerviosismo ese estaría relacionado con el estrés. Bien. La 2 dice, ¿qué es el asma bronquial? ¿Cómo lo definiría? Enfermedad de tipo obstructiva crónica reversible. Bien. ¿Qué más podrían agregar? Es una hipersensibilidad de tipo 1. Sí. ¿Y qué síntomas presentaría el paciente? Disneia, cianosis, tos, taquicardia. Bien. Perfecto. La tercera dice, ¿qué factores de riesgo predisponen a esta enfermedad? Yo puse que los factores de riesgo se dividían en endógenos y ambientales. Los endógenos eran, por ejemplo, la predisposición genética y la atopía, y los ambientales eran, por ejemplo, los alergenos de espacios cerrados, los alergenos de espacios abiertos, tabaquismo pasivo. Bien. ¿Y qué era un factor de riesgo? ¿Se acuerdan qué dijimos? A diferencia de los factores desencadenantes. Que eran situaciones o sustancias que predisponían a una persona a padecer el asma. Muy bien. ¿Y los desencadenantes qué eran? Situaciones o sustancias que agravaban el asma en una persona que ya la padecía. Muy bien. Entonces ahora pregunta en la 4, ¿cuáles son los factores desencadenantes del asma bronquial? ¿Cuáles eran? Los alérgenos. Bien. ¿Qué otro? El aire frío, el estrés. El ejercicio El e ejercicio. hiperventilación. Muy bien. La 5 dice, ¿a qué se denomina atopía? ¿Cómo definimos atopía? Es la predisposición genética que tiene el paciente a padecer hipersensibilidad de tipo 1. Claro, o sea que aumenta ¿qué inmunoglobulina? E. Exacto.
La 6 dice, explique el mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1 en este caso. ¿Cómo lo explicarían? Profe, Sí, básicamente porque las personas que tienen atopía, en vez de activar los T-helper 1, activan el T-helper 2, y eso hace que libere interleuquinas que activan al eosinófilo. que activan, Y sí, las 5 sería en ese caso. claro, interleuquina puede ser, una pregunta que también si libera interleuquina 4 puede ser. Claro, pero esa no te va a activar al eosinófilo que vos dijiste. ¿A quién te va a activar esa? ¿El linfocito B no es? Eso, Claro. sí. La 4 y la 13 van a activar al linfocito B. ¿Para qué? Para que produzca la inmunoglobulina. Exacto. ¿Y ahí qué va a pasar? ¿A dónde va a ir esa inmunoglobulina E? Y va a absorber receptores F6 ¿Que están dónde? en los mastócitos. En los mastocitos, también en los eosinófilos, pero más en los mastocitos. ¿Y ahí qué se dice? Que el mastocito está ¿qué? Sensibilizado. Sensibilizado. Bueno, después un segundo contacto con el alergeno, ¿qué va a pasar? ¿El mastocito libera sustancia? Primero el alergeno se va a unir ¿a dónde? Son los receptores del mastocito. A las inmunoglobulinas E que están unidas a los receptores, ¿sí? De los mastocitos. Y ahí sí, lo que decía Valentín, ¿qué va a pasar? Libera sustancias. Bien, ¿cuáles, por ejemplo? Histamina, Bien, serotonina. sí, ¿qué más? Libera también, puede ser ácido araquidónico y sus metabolitos. Los metabolitos, ¿sí? Que serían los leucotrienos, porque el ácido araquidónico se termina convirtiendo en leucotrienos. ¿Y qué acción tenían estos leucotrienos? Tienen actividad, influyen en los vasos, puede ser. Son vasodilatadores y broncoconstrictores. Bien, en los bronquios contraen y en los vasos dilatan, sí. ¿Sí? La histamina también hace lo mismo. Bien. Bueno, ese sería entonces el mecanismo de la hipersensibilidad. La 7 dice, ¿qué mediadores están involucrados en la respuesta broncoconstrictora y cuál es el mecanismo de acción de cada uno de ellos? La acetilcolina, Bien. que La sería que acetilcolina, produciría broncoconstricción. bien, ¿te Y el acordás cómo? mecanismo se unía a los receptores muscarínicos Bien, asociados a proteína GQ. perfecto. Muy bien. ¿Qué otro? Las prostaglandinas Sí, y los leucotrienos, puede ser. sí. Y ahí produciría broncoconstricción. ¿Sabes el mecanismo? No me acuerdo. También asociada a proteína GQ. ¿Sí? También. Bueno, ¿y la histamina?
¿Alguien sabe la histamina? Y, profe, ¿no va a tener que ver con la vasodilatación? Sí. Y broncoconstricción también me dijiste hoy. Ah, sí, también. Sí, eso hace la histamina. ¿Y el mecanismo? ¿Alguien sabe cómo? Parece que no. Se une a sus receptores específicos, ¿sí? H1, y eso también está asociado a la proteína GQ. De esa manera. Bueno, la 8 dice, ¿existe asma de tipo no atópico? Sí, profe, el que es de tipo genético, que se me va por la predisposición genética. El atópico en realidad es por predisposición genética. El no atópico, ¿por qué es? Es por varias causas, profe. Puede ser por infección viral, fármacos, el bajo peso al nacer, como de los niños que nacen en pretérmino, por ejemplo, ya que no se terminan de desarrollar sus vías aéreas, el tabaquismo, los cambios de clima, hasta el Bien. ejercicio, el frío y otros factores. Bien. ¿Entendés, Ana? Cambiarle eso, ¿sí? Porque el atópico es por predisposición genética. Este es por otras causas que no tiene que ver con la genética. Bueno, profe. Bueno, la 9 dice, ¿por qué es importante el antecedente de la ingesta de AINES en este paciente? Porque los AINES producen broncoconstricción, que inhiben la ciclooxigenasa y ahí hace con que aumente los leucotrienos, principalmente el ácido salicílico que fue nombrado. Bien. La 10 dice, ¿es importante el antecedente de utilización de bloqueadores beta-adrenérgicos en este paciente? Sí, profe. Sí, ¿por qué? Porque los beta-adrenérgicos actuarían como broncodilatadores, entonces si los bloquea, tendría el efecto opuesto. Exacto, ¿sí? Por lo tanto, va a contraer la musculatura. Por eso no debe usar ese tipo de fármacos. Bien, la 11 dice, una teoría que explica la atopía es una alteración genética en la actividad del interferón gamma. ¿Por qué? ¿Qué hace normalmente el interferón gamma? Inhibe al TGLPR2. Bien. Y esto Entonces, favorece la producción de la IG. Si no tengo el interferón gamma, no se inhibe al TGLPR2, entonces se va a predisponer a tener reacciones de hipersensibilidad del tipo 1 porque va a alterar el tema de la producción de la IgE. se va a aumentar la producción de IgE, ¿sí? Porque no va a estar inhibida. Bien. Segunda parte. Al examen físico, usted observa frecuencia respiratoria 40 por minuto. ¿Cómo está?
Aumentada. Aumentada. ¿Qué se dice? Que tiene que... Elevada. Taquipnea. Taquipnea, ¿sí? Auscultación, entrada de aire en ambos pulmones. Sonidos sibilantes, ya les está diciendo. Frecuencia cardíaca 120 por minuto. ¿Cómo está? En taquicardia. Exacto. Usted extrae sangre arterial y el laboratorio arroja los siguientes resultados. Fracción inspiratoria de oxígeno 0,21. ¿Cómo está? Normal. Normal. ¿Qué les está diciendo eso? ¿Qué dato aporta la fracción inspiratoria de oxígeno? Que el paciente respira el aire ambiente. Bien. ¿Y por qué puedes decir eso, Daniel? Por el valor 0,21. ¿Cuánto tenemos de oxígeno en el aire que respiramos? ¿21%? 21%, ¿sí? Entonces, si la fracción inspiratoria de oxígeno es de 0,21, me está diciendo que está respirando por sí solo, no está conectado a un respirador. Presión arterial de oxígeno 60. ¿Cómo está? Disminuido. Queda, profe. Disminuido. Presión arterial de dióxido de carbono 45. Está normal. Está normal, ahí en el límite superior. pH 7,35. Normal. Pero en el límite Inferior. 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 Entonces el pH está en el límite inferior y la PCO2 en el límite superior, por lo tanto está tendiendo a ¿qué? A tener una ¿qué? Acidosis respiratoria. Eso, una acidosis respiratoria. Bueno, ¿cómo se encuentran los signos y valores analizados? Ya dijimos qué explicación encuentra para cada uno de ellos. ¿Qué dirían ahí? Y profe, ¿se podría decir que el dióxido de carbono aumenta porque no puede respirar por la obstrucción? No puede expirar también bien, por lo que aumenta la presión de dióxido de carbono, aumenta el volumen residual. Y si aumenta el volumen residual, va a disminuir el BF1 y las presiones van a aumentar. Bien. Bien, bien. Entonces tiene que hacer más fuerza para poder sacar ese aire, ¿sí? Entonces se va a ver que empiezan a trabajar, por ejemplo, los esternocleidomastoideos, se va a ver que fuerza la respiración, así que va a estar fatigado, va a tener disnea, ¿sí? Va a haber ahí un desequilibrio entre la oxigenación, la perfusión, ¿sí? Tiene que hacer más esfuerzo para oxigenar. Entonces eso es lo que le lleva a la taquicardia, su corazón tiene que bombear más sangre. Bien. Después dice la 13, ¿cómo se encuentra el tono broncomotor en este paciente y cómo se relaciona esto con la auscultación? El tono broncomotor, ¿cómo está? ¿Alto, bajo, normal? Alto, profe. ¿Fatigado? Está alto. Está alto. Bien, porque está contraído. ¿Y cómo se relaciona esto con la auscultación?
¿qué se va a ocultar? Sibilancias. Claro. ¿Y qué sería? O sea, ¿por qué aparecería esa sibilancia? Porque hay una disminución de la luz del bronquio, profe, y se genera como una obstrucción de las vías. Y Bien. es por el pasaje de aire en alta velocidad. Claro, exactamente. ¿Sí? El aire a alta velocidad tiene que pasar por una vía obstruida estrecha. Entonces, por eso silba, por eso se escucha el silbido, que sería la sibilancia. Bien. ¿Qué fármacos broncodilatadores conoce y cuál es su mecanismo de acción? Hay varios. A ver, ¿quién me nombra alguno? Salbutamol, salmeterol, Berotec, Bueno. yo no me acuerdo la Bueno, droga. está bien, Arthur. Está bien, Arthur. El salbutamol, ¿te acordás cómo actúa? ¿Eran los agonistas beta-adrenérgicos? Beta 2 adrenérgicos, sí. ¿Qué más pueden decir? ¿Estaba asociado a qué? AGS. Bien, y entonces, Estimula la adenilato ciclasa. ¿y esto? Aumenta o broncodilatação de curta duração? Sí, pero la anilato ciclasa, ¿qué hacía? aumenta el AMP cíclico. ¿Y ese MP cíclico? Quiero que me cuenten el mecanismo. Pues todos me están poniendo broncodilatación, sí, pero ¿cómo llega la broncodilatación? Aumentaba el AMP cíclico y este AMP cíclico, ¿qué hacía? No fosforila la pKa. No fosforila, ¿qué le hace a la pKa? No es fosforilar la palabra. Ángelo. Inhibe, profe. ¿Cómo, Marco? Inhibe. No, al contrario. El AMP cíclico le activa a la pKa. ¿Sí? Activa la pKa. No. El AMP cíclico. No, Taisa, lo que pusiste ahí, transforma AMP cíclico en AMP lineal, no. Eso hace la fosfodiesterasa. Aumenta pKa, inactiva canales de calcio, no. Ahí mezclaste, Taise. A ver, vamos de nuevo. Vamos de nuevo, porque me están diciendo unos mecanismos ultramodernos nuevos que salieron ahora del horno, parece. A ver, vamos de nuevo. El salbutamol lo que hace entonces es unirse ahí a su receptor beta 2 adrenérgico que está acoplado a la proteína GS. Por lo tanto, se va a activar la subunidad alfa S, va a estimular a la anilato ciclasa, la anilato ciclasa va a transformar ATP en AMP cíclico y el AMP cíclico va a activar a la pKa. Ahí quedamos. ¿Y la pKa qué hace? Se desprende la subunidad catalítica de la pKa. De la reguladora. Sí.
Y ahí se va al núcleo. Y en el núcleo, no. No. ¿Y acá qué hacía? Vamos al mecanismo que nos interesa acá. Activaría canales de proteínas, Potasio. canales de membrana. Ahí estamos, Eduardo. A ver cómo era. No hiperpolariza la membrana. Claro, porque fosforilaba los canales de potasio, ¿sí? Entonces, de esa manera hiperpolariza la membrana. ¿Y eso a qué llevaba? No ingresa el calcio. Claro, inactiva los canales de calcio, los cierra, entonces no entra el calcio. Y ahí es donde no se contrae el músculo liso, por eso es broncodilatador. No hay contracción, me pone Tamara, claro, ¿sí? Bien. Bueno, ese era el salbutamol. ¿Qué otro? ¿Qué otro broncodilatador? El bromuro de hipertropio, ¿qué hacía? Sí, Facundo, pero es igual que el salbutamol ese, que ya dijimos. Profe, ¿puede ser que bloquea a los receptores muscarínicos? Bien, bloquea los receptores muscarínicos, entonces, ¿qué no se activa? La adenilata ciclada. No, este no era por adenilato ciclasa. La vía. Sí, pero ¿qué vía? Del fosfoinositol. Bueno, ahí estamos mejor, ¿sí? Ahí estamos mejor. Este estaba asociado a proteína GQ. Entonces no se va a activar la proteína GQ, no va a haber el IP3, por lo tanto, ¿qué no va a pasar? ¿Qué no se va a liberar? Calcio. Calcio del retículo sarcoplásmico, entonces no se contrae, ¿sí? El músculo. Bien, ahí Ángel lo puso en el chat. Bien. Exacto. Después estaba la teofilina. ¿Qué hacía la teofilina? Inhibía la fosfodiesterasa de tipo 4. Exacto. Entonces, hacía que el AMP cíclico no se transforme en AMP. exacto. Entonces te aumenta el AMP cíclico y ahí estamos en activación de la PKA y todo lo que explicamos hoy para el salbutamol o salmeterol que puso Facundo ahí. Bien. La 15 dice, ¿qué fármacos conoce que modifiquen la respuesta inflamatoria? Los corticoides, por ejemplo, la fluticasona, la betametasona, dexametasona.
Bien. Bien, bien. Bueno, ¿alguna duda de todo esto, chicos? Repasen bien todos los mecanismos, ¿eh? Porque por ahí le pegan unas mezclas infames. Bien. Bueno, nos vemos la próxima semana con el último seminario. ¿Sí? Chau, chau. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao. Profe, Sí. Chao, profe. Chao. disculpe. Profe, John, una consulta. pregúntale. A mí no me tomó asistencia hoy. Sí, tomé, te nombré varias veces, Rodrigo. Vos te incorporaste más tarde. Me incorporé un poquito. No Entonces funciona no mi me, internet. no me diga que no te llamé cuando te llamé 2 veces. No, que no me pudo tomar por eso. ¿Tu número de comisión? 17. Ahí está, Fontana, Rodrigo y Valentín. ¿Cuál es tu Sí, comisión? profe, 55, grupo G. Bien, Valentín, ahí está. Profe, tengo una duda respecto, si tiene tiempo. Sí. Respecto al T-Helper 4 y 13, la función de ello es señalar, digamos, al eosinófilo para que mire dónde está el antígeno. No. El T-Helper 2, al liberarte la interleuquina 4 y la interleuquina 13, te estimula el linfocito B, para que el linfocito B se diferencie en célula plasmática productora de inmunoglobulina E. ¿Sí? Y eso es lo que... Y por otro lado, también te va a liberar interleuquina 5, y esa 5 es para actuar como quimiotáctico para el eosinófilo. ¿Entendés? O sea, el T-Helper 2 por un lado te libera 4 y 13, que es para el linfocito B, y 5 para el eosinófilo. Claro. Entiendo. Y esas interleuquinas que van a estimular al linfocito a que libere inmunoglobulina, esa inmunoglobulina va a servir para la interacción del mastocito con el antígeno. Claro, porque se forma la inmunoglobulina E, y esa inmunoglobulina es la que se va a unir en los receptores específicos que tiene el mastocito, y eso es lo que va a permitir que se sensibilice el mastocito para que después, cuando vuelva a entrar el alergeno, se active ese mastocito y se degranule. Claro. Bueno, gracias.